Buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, esperamos 5 minutos en lo que se van conectando algunos de ustedes. Mientras tanto, me gustaría saber si tienen alguna duda o comentario con respecto a la realización de sus actividades de esta tercera semana o con respecto a los recursos de esta tercera semana. Lo pueden colocar ya sea en el chat de esta sesión o en lo que viene siendo mediante el micrófono. Ok, me comentan que cuántos párrafos son del ensayo que les piden, de la actividad integradora 6, si mal no recuerdo. Bueno, en base a lo que les piden, que prácticamente es elegir un desafío y después señalar la manera en la cual influye o afecta en su vida cotidiana y el cómo repercute en sus derechos y el cómo sus derechos los respaldan, así como los pros y contras de los avances tecnológicos y el cómo estos repercuten en su vida cotidiana. Considero que tiene que ser un ensayo entre 1:30 a 2 cuartillas, que vendrían siendo como 20-30 líneas. Eso es lo que abarcaría una cuartilla. Ok, el ensayo como tal abarca, o más bien se estructura mediante una introducción, un desarrollo, una conclusión y evidentemente el citado de fuentes bibliográficas como tal. Entonces, por ejemplo, en la introducción podría señalar el desafío que he elegido, ya sea, por ejemplo, contaminación ambiental, violencia. Si quiero concretizar o simplificar o resumir más, podría ser un tipo de violencia específico como viene siendo la violencia de género, la violencia intrafamiliar, etc. Discriminación, igual puedo resumirlo en discriminación hacia grupos étnicos, por ejemplo, hacia la mujer, etcétera, hacia los homosexuales, por ejemplo. Puedo hablar sobre, por ejemplo, la pandemia, incluso, que ya se ha convertido en un desafío como tal. El confinamiento debido al COVID-19, entre otros. Puedo colocarlo en mi introducción, quizá hablar de los motivos por los cuales he elegido este desafío y no otro. En el desarrollo voy justamente a desarrollar, a profundizar un poco más sobre este desafío, el cómo, por ejemplo, afecta o influye en mi vida cotidiana. Por ejemplo, si hablo de discriminación, a lo mejor soy una persona que he vivido discriminación por el simple hecho de ser mujer. A lo mejor y no se me ha
por ejemplo, a lo mejor y en algún momento quise trabajar en determinada área laboral y no se me contrató por el hecho de ser mujer y por el hecho de que esa área laboral se consideraba como exclusivamente para hombres. O incluso buscando vacantes laborales desde ahí, desde los requisitos. Me siento discriminada porque dice exclusivamente hombres, por ejemplo. O mujeres de 20 a 30 años, por ejemplo. Y yo o arrebaso la edad, o en el caso de ustedes a lo mejor y no tienen 20 años, o a lo mejor y también la rebasan, etc. Desde ahí se muestra una posible discriminación. Ahora bien, ¿de qué manera se ven afectados mis derechos humanos? A lo mejor y desde el momento en el cual se me está excluyendo, no se me está tomando en cuenta, no se me está viendo como capaz de llevar esta labor, esta actividad laboral, por el simple hecho de ser mujer mayor de 30 años o ser mujer menor de 20 años, por ejemplo, o simple y sencillamente por el hecho de ser mujer. Entonces, ¿cómo me respaldan los derechos humanos para considerar que se están violando mis derechos, para poder sancionar o castigar a la empresa como tal que está violando mis derechos, que me está discriminando por el hecho de ser mujer? Desde ahí, por ejemplo, cabría mencionar la parte de las instituciones o instancias que pueden sancionar. Desde, por ejemplo, los edificios de la mujer. En Estado de México se llama Edificio Rosa, por ejemplo. Hay instituciones que se llaman, creo que en Ciudad de México es Derechos de la Mujer, Derechos Humanos, hay una institución así llamada, entre otras, en donde puedo denunciar esto. Y evidentemente en conclusión, hablaría o abordaría esta parte de los pros y contras de los avances tecnológicos. Ahí señala tecnológicos. Yo considero que tecnocientífico sería el término adecuado. ¿Por qué? Porque muchas de las veces va de la mano. No nada más es hablar de un avance tecnológico, como por ejemplo el internet, sino detrás hay una cuestión también científica. Por ejemplo, el internet ha modificado la manera de comunicarse con otras personas, y desde ahí entrarían ciencias como la sociología, como la historia, como la antropología, como la psicología, que podrían explicar ese cambio en la comunicación humana. Entonces, no nada más se habla de una cuestión tecnológica, sino también de una cuestión científica. Sociología es una ciencia, la psicología es una ciencia,
La historia es una ciencia, la antropología es una ciencia, y no nada más nos basamos en eso, sino también hay ingenierías en sistemas, por ejemplo, computacionales. No nada más es la cuestión tecnológica, yo considero que también tiene mucho que ver con la cuestión científica. Entonces, en las conclusiones voy a hablar de estos pros y contras, de lo positivo y lo negativo de un avance tecnocientífico y la manera en la cual ha influido o afectado mi vida cotidiana, hablando todavía de los avances tecnocientíficos en el área de la comunicación. ¿Cómo fue que desde que, por ejemplo, empezó la parte de la comunicación con los teléfonos y que evidentemente no eran los teléfonos que ahora conocemos como celulares, eran otra clase de teléfonos? Por ejemplo, clave Morse, desde los radios de bolsillo, que se daba información, que se comunicaban ciertos acontecimientos, que era muy extraño que llegaran, por ejemplo, ahorita uno revisa Google, Facebook y demás, y se entera de inmediato de determinada situación o acontecimiento que está suscitándose en cualquier otra parte del mundo o lugar, ya sea cercano a mí o muy lejano. Uno se puede, es más fácil que se entere, a diferencia de otro tiempo atrás, en donde evidentemente era un tanto más complicado enterarse de determinados hechos, acontecimientos, lo que estaba pasando alrededor del mundo. Eso es un cambio en la comunicación. El cómo puedo hoy en día, por ejemplo, estudiar mi prepa en línea. Nada más me conecto a mi plataforma, reviso recursos, realizo mis actividades y las subo a la plataforma. ¿Cómo este avance tecnocientífico en la comunicación ayudó, por ejemplo, en la pandemia? Muchos lograron, mediante redes sociales, mediante internet, trabajar desde casa, desde plataformas aptas para este trabajo en casa, como muchas escuelas que de alguna manera tuvieron que pasar por necesidad de clases presenciales a clases en línea, pudieron lograrlo. Y evidentemente el cómo con anterioridad era más complicado comunicarse con un familiar que estuviera viviendo en el extranjero, que estuviera en otro estado, y ahora es más sencillo. Solamente me conecto a una red social, Facebook, WhatsApp, etcétera, y puedo comunicarme con este familiar. Puedo incluso verlo como ahorita lo están haciendo en tiempo real, mediante una videosesión, videollamada, etcétera. Y anteriormente no se daba esto. Eso lo van a
incluir en sus conclusiones. Y por favor citen sus fuentes bibliográficas. En el caso de la actividad integradora 5, esta actividad habla de potencias y conflictos. Les comentaba desde la primera semana que se dieran cuenta la manera en la cual las potencias han cambiado, han evolucionado. Hoy día, por ejemplo, se considera la Rusia que conocemos y la Alemania que conocemos como potencias, pero durante y antes de la Primera Guerra Mundial no se consideraban potencias, porque les comentaba que de los países que más tardíos en evolucionar desde lo rural al urbano, había sido Alemania y había sido Rusia. Recuerden que eran unos imperios antes y durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, al ser imperios, se estaban presentando estos cambios de lo rural al urbano. Y evidentemente, por ejemplo, el siglo de las luces no llegó sino tardíamente a estos países, a diferencia de Francia, a diferencia de Gran Bretaña, a diferencia de Inglaterra. Llegó tardíamente el siglo de las luces. ¿Y cómo es que Rusia, al ser un imperio, al término de la Primera Guerra Mundial, incluso sufre las consecuencias? Al término de la Primera Guerra Mundial, Rusia es el país con mayores pérdidas humanas. Recuerden que no nada más se da la Primera Guerra Mundial, en donde evidentemente Rusia participa, sino también está la Revolución Rusa. Y pues esto le afecta con las pérdidas humanas. En el caso de el término de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo pasa Rusia de ser un país afectado al término de la Primera Guerra Mundial a ser un país de potencia, considerado como potencia al término de la Segunda Guerra Mundial, que puede y tiene las bases para pelear con otro país que se considera potencia hasta nuestros días, como lo es Estados Unidos? Tiene los recursos, no nada más económicos, sino también geográficos, también territoriales, también de una ideología que en ese momento, política, que en ese momento se considera fuerte. Tan fuerte es que logra dividir el mundo entero. Ahí se ven los cambios que se están presentando a nivel no nada más del continente europeo, sino ya ahora a nivel mundial. Y pues esto van a señalarlo en su mapa mental. Potencias y conflictos, que es lo que tengo en la parte de atrás. Conflictos, pues evidentemente esta serie de cambios, estoy hablando nada más de Rusia. Rusia pasa por un proceso para considerarse potencia, pero también pasa por conflictos. No es raro que su conflicto principal al término de la Segunda Guerra Mundial sea con Estados Unidos. Y hoy en día vemos a Rusia incluso todavía con conflictos territoriales. ¿Por qué?
porque se quiere unificar, quiere regresar a ser la URSS, la Unión Soviética, que era antes. No es raro e incluso se puede investigar la parte de los países con los que ha tenido conflicto hoy en día Rusia, eran parte de lo que anteriormente se consideraba la Unión Soviética. Y desde ahí se muestra esta serie de conflictos y que hoy en día sigue chocando con Estados Unidos. Hay otros países más. Recuerden que al término de la Segunda Guerra Mundial se visualiza más, si bien es cierto que en la Primera Guerra Mundial ya se estaban visualizando ciertos cambios, al término de la Segunda Guerra Mundial todavía se muestran más cambios y son más visibles. Por ejemplo, en América Latina se ve la parte de las dictaduras y cómo hoy en día esos conflictos internos se siguen mostrando, cómo es que han evolucionado, cambiado en algunos casos las dictaduras de América Latina. Y vemos a Venezuela y vemos a Bolivia, que son los que ahorita son los más sonados, por ejemplo. En el caso de el proceso de descolonización que también se vive al término de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Asia, que insisto, no nada más era deshacerse de un gobierno extranjero, porque al lograrlo se visualizan los conflictos internos de algunos países, si no es que en su mayoría. Vietnam es uno de ellos. La guerra de Vietnam no es raro que haya pasado. Corea, que incluso Vietnam y Corea son países que se dividen por los conflictos internos que tienen y que siguen teniendo hoy en día. Por ejemplo, Israel, Palestina, Pakistán, Irán e Irak, que si bien es cierto son conflictos internos, pero no nada más son conflictos internos por diferencias, sino específicamente son diferencias de religión, son ideologías religiosas. Israel, insisto, tiene 3 religiones que provocan conflictos a cada rato internos entre musulmanes, cristianos y judíos. Palestina también tiene el mismo problema. Irán e Irak igual. Y se puede mostrar eso hoy en día. Siguen existiendo esos conflictos. En la primera semana les solicitaban